hermano. Podemos agregar el sentimiento familiar, porque cuando empieza el primer versículo y el segundo, le menciona la abuela y la mamá de Timoteo. En capítulo 3. Correcto. Entonces podemos agregar esa clase de sentimiento, porque puede ser que lo esté motivando por medio de su familia. Creo que es una pieza de un contexto importante, ¿no? Un contexto importante que yo creo que todo el capítulo 3 tiene que de alguna manera hacer eco, pero aquí la pregunta es, ¿cuáles son los elementos dominantes? Yo creo que no, cuando Pablo menciona, por ejemplo, de que la niñez ha sabido las sagradas, o sea, yo creo que el punto importante ya en el capítulo 4 no es necesariamente ese, aunque es un elemento que podemos nosotros considerar, no hay duda. Pero nuevamente aquí lo que necesitamos nosotros identificar es con qué sentimiento está escribiendo el autor, con qué intención está escribiendo el autor. Todas esas cosas usted tiene que captarlas, y no solamente captarlas, pero sentirlas. Y entonces comienza a ser parte de usted y comienza usted a orarlas y a desearlas, no solamente en usted, pero también en los demás. Esta palabra de te encarezco delante de Dios habla de una obligación urgente. Okay. También algo que habla de urgencia es precisamente no solamente esto, pero en mi exégesis encontré que Pablo estaba pidiendo urgentemente que él viniera a él, Okay. Como para darle las últimas indicaciones personalmente, porque le pide bien pronto a mí, aunque uno de los que sigue dice que probablemente nunca tuvo la oportunidad de llegar antes del invierno. Claro. Definitivamente. O sea que a medida que hacemos comenzamos a notar ese sentimiento. Entonces para nosotros eso es importante. Eso es increíblemente importante. Porque proposición no es solamente un asunto de tema y de estructura. Ahora, por ejemplo, ¿se acuerda usted de esto? Esto ya es nuevo, no es nuevo para nosotros. Pero, por ejemplo, usted puede presentar su proposición en forma de declaración. ¿Se recuerda? Y yo puse un ejemplo. Yo proveí, por ejemplo, el siguiente ejemplo. En este pasaje examinaremos 4 características de un hombre de integridad que nos ayudará a entender lo que significa un hombre con el corazón de Dios. Esta es una proposición en forma de declaración. Ahora, ¿puede usted identificar esos 4 elementos? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es la estructura? ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es el sentimiento? ¿Podría usted identificarlo acá? Como un ejemplo que he dado. Este es un ejemplo. Usted lo leyó esto. Pero ¿puede usted identificar esos 4 elementos? Una proposición tiene esos 4 elementos importantes. ¿Los puede usted observar en esta? Ahora, no tenemos el pasaje hipotéticamente. Yo he escrito una proposición, un tipo de proposición declarativa, y entonces yo digo, en este pasaje examinaremos 4 características de un hombre de integridad que nos ayudará a entender lo que significa un corazón, un hombre con el corazón de Dios. ¿Dónde está? Comencemos con el tema. ¿Cuál es el tema? Conforme a esta proposición, ¿cuál es el tema? Un hombre de integridad. Okay, muy bien, un hombre de integridad, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos tema. Ahora, estructura, hermano, estructura, Alex, identifíquenos, ¿cuál es la estructura en esta proposición? La estructura serían las características que ese hombre... ¿Y cuántas hay? Hay una. Hombre del corazón de Dios. ¿Cuántas hay? 4, ¿no es cierto? 4 características. En este pasaje examinaremos 4 características. No son 5, no son 6, no son 10, son 4 características. O sea que lo que esta declaración de propósito exhibe es que
en mi exégesis yo he encontrado 4 características de un hombre de integridad. 4, no he encontrado 5, no he encontrado. O sea, como un expositor, la estructura y la simetría de mi sermón es la estructura y la simetría de mi exégesis. O sea que el texto está siendo representado en mi sermón. O sea que en ese sentido yo no voy a inventar, yo no voy a ser creativo, yo no voy a ser innovador. No. Yo voy a respetar la simetría y la estructura del texto. Si yo encuentro 4, son 4. Si encuentro 2, encuentro 2. Ahora, en este caso, por ejemplo, hipotéticamente, el predicador ha encontrado 4 cualidades de un hombre de integridad. El tema tiene que ver con el hombre de integridad, el hombre de Dios. Ahora, eso es fácil de identificar. Usted lee la escritura, tema, ¡pum! Usted hace bien su trabajo, ¡pum! Casi sale, surge. Ok, Pablo no está hablando del amor, no está hablando de la fe, no está hablando de la esperanza. O sea, eso usted lo puede identificar con mucha facilidad. Ahora, la estructura va saliendo a medida que usted va practicando más y más. Esa estructura va saliendo. Son 2 puntos, 5 puntos. Usted lo que va haciendo un poquitito más tedioso, que usted tiene que identificar lo que cosa es. La intención. ¿Cuál es la intención? En su proposición usted tiene de alguna manera que comunicar esa intención. Ahora, en este caso, ¿dónde usted encuentra la intención? ¿Ok? Ahora, ¿dónde usted encuentra no solamente intención, pero dónde usted encuentra sentimiento? Ahora, con el fin. Usted se da cuenta, tema, pum. Estructura, pum. Pero estamos viendo dónde está la intención, dónde está el sentimiento. La intención se ayudará. Ok, nos ayudará. Ahora, usted se da cuenta que yo escribí entender. ¿Cuál debería de ser un verbo más intencional? ¿Qué es lo que está diciendo esta proposición? Que todo lo que el predicador quiere es que entienda. ¿Usted se da cuenta de eso? O sea que esta declaración, esta proposición tiene defecto. ¿Por qué? O sea, estructuralmente tiene sentido. Pero ¿qué es lo que está carente? Intencionalidad. Ahora, ¿cómo usted pudiera mejorar esa intencionalidad? Ahora, si usted quiere solamente que su gente entienda, si usted cree que el texto que usted está exponiendo, si usted cree que la intención del autor es solamente que entiendan, entonces usted no tiene negocio. Usted va a respetar la intención. Ahora, usted va a encontrar pasajes de la Escritura que el propósito es entendimiento. Que usted o sea que, ¿cuál es la intención? Entendimiento. ¿Y es malo eso? No es malo. En sí mismo no es malo. Ahora, es cierto que esto es hipotéticamente una declaración. No tenemos el pasaje, ¿no es cierto? Es un ejemplo nada más. Pero en toda proposición debe de existir no solamente tema,
Ok, hombre de integridad, hombre de Dios, con el corazón de Dios. Ok, muy bien. Ok, hay temática, hay también estructura, 4 características. En su declaración de propósito, ¿qué es lo que tiene que existir? Tiene que haber esa intención del autor y tiene que de alguna manera un verbo tiene que reflejar eso. En este caso, el verbo entender refleja la intención del autor. Si este es un predicador expositivo, en su exégesis encontró que la intención del autor es que su pueblo entienda tal vez una verdad que está siendo cuestionada. Por ejemplo, Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15, ¿qué es? Es una refutación. ¿Y cómo que hay algunos de entre vosotros que dicen, cuestionando la resurrección? ¿Y qué es lo que hace Pablo? Un tratado para que los hermanos tengan una integridad de entendimiento en cuanto a la resurrección. Ahora, ¿esa es una buena intención? Es la intención de Pablo. Si es intención, hasta ahí nos quedamos. Yo voy a respetar el texto en ese sentido. O sea que en ese sentido yo no tengo mayor cosa. No solamente eso, pero tengo que entender que de alguna manera la intención está ahí y el sentimiento está ahí. ¿Dónde se ve el sentimiento acá en este pasaje? En esta declaración. Sentimiento. ¿Dónde se ve? Sentimiento. Es más, ¿cuál es el sentimiento? ¿Usted puede identificar el sentimiento en esa declaración? Todavía tengo un problema para identificar. ¿De qué? Para identificar lo que es el sentimiento e intención. Ok, la intención es lo que el autor desea dejar en la audiencia. ¿Qué es lo que el autor desea que la audiencia haga? Esa es intención. Sentimiento es cómo él está transmitiendo, cómo está él transmitiendo lo que ellos quieren que hagan, en una manera pasiva, en una manera triste, en una manera jovial. Es el sentimiento. Usualmente eso se identifica con el genre, con el género, muchas veces el género literario, con la repetición. O sea, se ve el sentimiento, por ejemplo, os escribo hermanos con gozo. O sea, ¿me entienden? Se ve sentimiento, ¿sí? Ahora, aquí nos vemos el pasaje bíblico. Esta es una declaración. No. Ahora, en este caso, el sentimiento no se nota. Así como entender, podría haber un question mark, entonces el sentimiento es difícil de identificarlo. Ahora, yo le pregunto a usted, estas son notas que usted recibió, yo le pregunto a usted, ¿cómo usted pudiera mejorar esa declaración para que se note con más especificación el sentimiento con que el autor está comunicando su intención, su estructura y su tema? Podría cambiar una palabra. Ok, very good. Muy bueno. Go ahead. ¿Cuál sería la palabra? Entender por amar. Ok, amarlo, ok, muy bien. ¿Usted se da cuenta de lo que está haciendo el hermano? Lo que está haciendo el hermano es brilliant, en el sentido que un verbo puede sugerir intención y sentimiento. Una palabra nada más, un verbo. Vamos a cambiar un verbo. Excelente, excelentísimo. Es que lo que quiere transmitir esta proposición es que la audiencia sea íntegra. Integridad. Ok. Sí puedo entender, Ok. pero debo de ser íntegro. Ok. Usted se da cuenta cómo el hermano está arribando. Él está arribando de una perspectiva diferente. Ok, muy bien, excelente. Hermano Guerra. Yo igual
toda la declaración. ¿Ok? No de toda, pero parte de la Parte. declaración. Por ejemplo, 4 características de un hombre de integridad que nos ayudará a ser nos ayudará A ser a hombres. ser un hombre con el corazón, con el corazón de Dios, o un hombre con el corazón de Dios. Ok. Una palabra tal vez. ¿Qué sería lo que significa? Ok, muy bien, muy bien. Veamos esta otra declaración de propósito. Esta es en forma de pregunta. Veamos. Esta es una proposición en forma de pregunta. ¿Cuáles son algunas de las razones de confiar en Dios cuando estás en medio de la prueba? ¿Cuáles son algunas de las razones de confiar en Dios cuando estás en medio de la prueba? Este pasaje nos ayudará a entender 3 razones para que vivamos en victoria. Tema. ¿Cuál es el tema? Ok, muy bien. Las pruebas, ¿no es cierto? Las pruebas. Tiene que ver con las pruebas. Esto, estructura. ¿Tenemos pruebas? Estructura. Ok, 3 razones. Razones. Correcto. Intención. Vivir victoriosos. Entender, vivir. Ahora, ¿qué hizo el hermano? ¿Qué hizo el hermano con esta declaración? ¿Qué es lo que sugiere nuestro hermano? Cambiar el verbo. Correcto. ¿Qué es lo que hace esta proposición? Usar 2 verbos. ¿Sí se da cuenta? Ahora, en esto usted tiene, en eso, aquí el asunto es, el texto tiene estructura, simetría, tiene tema, estructura, tiene intención, tiene sentimiento. Yo tengo que captar eso para traer una declaración clara. Cuando usted tiene esto, no solamente para usted, son 3 razones. Hay 3 razones. Eso es estructura. No son 5, son 3. Eso que usted ha hecho, el tener esa declaración clara, concisa, que refleja el texto, es lo que dicen los expertos en predicación, la declaración más importante a través de todo el sermón. Ahora, más importante en el sentido de organización, más importante en el sentido de progresión, de homilética, tal vez no es lo más importante en otros aspectos, pero en lo que estamos tratando en este momento es la declaración más importante. En forma de pregunta, ¿cuáles son algunas de las razones de confiar en Dios cuando estamos en medio de la prueba? Ahora, el hermano habla, por ejemplo, de tema, pruebas, pero conforme a la pregunta, tiene que ver las pruebas con qué? Con el confiar en Dios, ¿no es cierto? No solamente las pruebas, pero en medio de las pruebas, aprender a confiar en Dios. Ahora, levanta la pregunta. Ya esa pregunta, ¿qué es lo que hay? En la pregunta, ¿qué es lo que hay? En la pregunta ya se está instando, se está animando, se está dirigiendo. Va a abrir la escritura y para esa dirección va. O sea que usted está adelantando. Usted le está diciendo básicamente a la audiencia, esto es lo que vamos a tratar. Y cuando usted va, usted trata eso, no trata más, ni menos. Lo que usted está aventajando, lo que usted va a tratar, lo que el texto trata, que es su proposición,
Esto es lo que nosotros vamos a tratar. Y entonces usted trata ya los pormenores y los detalles y por ejemplo, cuando viene el aspecto de explicación y de argumentación, ahí es donde se ve la habilidad y la capacidad y la profundidad de cada predicador. ¿Cómo un predicador va a tomar esta estructura? Ahí es donde viene la diferencia. O sea que en cuestión, por ejemplo, de tema y de estructura, cualquiera puede hacerlo. En el momento de intención y en el momento de sentimiento, ya es un asunto altamente subjetivo. Se descubre en el texto, no hay duda, se descubre en el texto, pero eso usted tiene que transferirlo de alguna manera. Ya no es un asunto solamente del texto, es un asunto también del individuo, del predicador. Mire, por ejemplo, esta declaración. A medida que estudiamos este pasaje, resuélvase a seguir 4 pasos para resolver conflictos en su matrimonio. Tema. ¿Cuál es el tema? No, tema. ¿Cuál es el tema? ¿De qué va a hablar el predicador? Conflictos. Resolver conflictos en el matrimonio. ¿Correcto? Tema. Estructura. 4 pasos. Intención. Resolver. ¿Cuál es el verbo clave? ¿Cuál es el sentimiento? En un verbo. Lo que en este caso, por ejemplo, tenemos 2 verbos. En este caso hay 1. Ahí hay fuerza. Resuélvase. ¿Sí? Ahí hay fuerza. Exclamación. Qué gozo es contemplar 3 pruebas de la soberanía de Dios que encontramos en este pasaje. Tema. Soberanía de Dios. Estructura. 3 Pruebas. 3 pruebas. Intención. 2. Contemplar. ¿Cuál es el verbo clave? Donde encontramos intención y encontramos sentimiento. es el gozo. Gozo. ¡Qué gozo! Con signos de admiración. ¡Qué gozo! ¡Qué gozo! Es contemplar 3 pruebas de la soberanía de Dios que encontramos en este pasaje. O sea que en el verbo gozo con signos de admiración está transmitiendo una fuerza. Ahora, ¿cómo usted va a proyectar esa declaración? No, digo, ¿cómo la va? Con gozo, absolutamente con gozo, ¿no es cierto? Claro, definitivamente. Pero ¿cómo usted va a describir esa oración de propósito que está representando el texto? Es suyo. Estos son ejemplos.